Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes y vamos a comenzar este video que va a incluir, sí, actualizaciones, curiosidades, noticias y también comentarios del canal gracias a todos nuestros colaboradores activos que hacen posible esta sección. Y comenzamos con Tancha que dice: Bel, vi tu transmisión en vivo, estuvo interesante como siempre, me reí un buen rato viendo a Jimin tumbado en el sofá, aprendiendo a cocinar arroz en una olla. Amigo, lo más importante es la preparación teórica. Todavía no ha habido práctica, pero habrá mucha. Y la calidez de las interacciones entre Jimin y Jungkook es simplemente encantadora y conmovedora. También me gustó la transmisión en vivo del 16 de diciembre, pero los más cálidos fueron Namjoon, Jin, Jimin y Jungkook. Me impresionaron los callos que tenía Jimin en las manos cuando estaba configurando el teléfono. Debe estar entrenando mucho con pesas. Dios mío, cómo se mueve Jimin. Se levantó y demostró en tan solo unos segundos que realmente es el mejor bailarín. No ha cambiado mucho con los años, pero Jin y Jungkook son cocineros increíbles. ¿Sabes a qué me refiero? Luego también tenemos a Doina. Hola Bel, hace tiempo que no hablo. Respecto al live que hicieron los integrantes de BTS hace poco, quiero decir que fue una alegría volver a verlos a todos, bromeando, riendo, el mismo ambiente un poco caótico. Me alegró ver a Suga, que era el más retraído de todos. Todo fue hermoso, lástima por ese momento con Taehyung. No creo que haya sido intencional de su parte, pero ya saben, Taehyung es un alienígena impredecible. Quizás fue el hecho de que los demás no lo tomaron más en cuenta. Ese gesto, de todas formas, Jimin no se molestó, luego lo llamó para la foto final y Jungkook lo levantó para que también se viera en el marco de la foto. Fue la guinda del pastel. Noté lo cerca que Namjoon sigue a todos y J-Hope lo mismo. Creo que si Jimin es el corazón de BTS, RM es el cerebro, J-Hope los ojos que ven y entienden todo, Suga es el silencioso, Jin está ligeramente despegado de todos, amigable, amable pero despegado, Taehyung es el que quiere ser el centro de atención, pero también despegado desde su amistad. Paloma también llega y participa. Hola, por aquí ando emocionada de ver estos hermosos y sus andanzas por Suiza. Yo disfruto todo, aunque sea verlos hacer maletas y comer en una plaza cualquiera. Me tienen enamorada de su relación, la que se ve, yo no voy más lejos. Me voy a quedar con dos momentos que tantas veces que veo siempre sonrío. Uno es cuando están en el jacuzzi barquito y se preparan para saltar y el conejo vuelve a engañar a mi pollito. Eso ya se lo hizo con Tae en una piscina, ¿recuerdas? Bueno, pues escuchar las carcajadas sonoras a mandíbula batiente de Jungkook, en las que se ríe con todo el cuerpo y con esas ganas como solo se ríen los niños, a mí me hace reír con él. El segundo momento, y volvemos a Jungkook, como es tan espontáneo, hace y dice cosas que le salen del alma. El bailecito que se echa mirándonos directo a la cámara cuando sabe que dormirá con Jimin en la misma cama y además lo dice, que claro, es broma, pero su cuerpo no miente, no lo puede disimular. Solo le faltó decirnos: yes, hoy toca cucharita con mi pollo. A la producción les debe resultar bien difícil cortar tanto metraje y que lo que nos muestran no pierda sentido y coherencia, porque con este par, y eso que ya son profesionales de esto y saben que cada minuto de grabación cuesta dinero, aunque lo tengan que borrar, pero no lo pueden remediar y se dejan llevar, por eso resulta todo tan natural. Me encantaría que contasen anécdotas de la Mili, como esa de bañarse en el río en pelotas y Jimin frotándose como queriéndose arrancar la mugre, y yo digo, ¿por qué Jungkook no se bañaba y estaba comiendo tan tranquilo? Seguro que estaba igual de sucio que todos. En fin, creo que como se trata de lo mal que se pasa, lo deben de tener prohibido oficialmente. Bueno, pues a seguir disfrutando este diciembre con nuestro Jikook. Muchísimas gracias a Paloma, ya la extrañábamos y ya está de regreso. También está de regreso Mari. Hola Bel, bueno, lo cierto que Lador está haciendo su agosto gracias a Jimin. Es una campaña para darse a conocer en todo el mundo y creo que escogieron muy bien a su representante. ¿Sabes que se comenta que Lador le pagará a Jimin 2 a 3 millones de dólares por año? Con esos dinerales es normal que no necesite anunciar 20,000 cosas distintas. Hermosas las portadas de Jungkook para él, al igual que las de Rolling Stone. La serie de Are You Sure está dando para mucho. Es bueno ver los capítulos varias veces para no perderse nada. Yo por lo menos cada vez veo cosas que se me pasaban por alto. Estoy poniéndome al día. Muy interesantes todos los comentarios. Daría mi punto de vista sobre un par de cosas. Tema Tae y el tirón a Jimin. Es Jimin quien agarra a Tae de la muñeca y no lo suelta. Como Tae no se detiene al pasar al lado de Jungkook, de ahí viene el tirón. A Tae se le ve muy desubicado dentro del grupo. Le gusta estar con sus otros amigos porque es el menor de todos ellos
ellos y ya sabemos cómo tratan a los más pequeños dentro de las amistades en Corea. ¿Are you sure? Bueno, los niños iban muy desinhibidos. Es normal que en producción cortasen tantas cosas. Recuerden que es un programa de Disney con clasificación de 12 años, entonces tienen muchas cosas que seguro que pasaron y se dijeron que no podían mostrar. Las casas o apartamentos de ellos, estoy segura que tienen más de uno y que van de unos a otros. De todas formas, todos o la gran mayoría han comprado vivienda nueva. Como aquí se dice, J-Hope compró 2, Jin ya va por el tercero, Nam también compró vivienda nueva, Jungkook estrenó su casa, Suga también tiene casa nueva, Tae duplex nuevo, solo nos falta saber de Jimin, pero no creo que se quedase atrás y después de lo sucedido con aquella chica, con más motivo. Un abrazo desde España y gracias a nuestra Mari. Y con este comentario terminamos por el día de hoy la sección de comentarios y vámonos a las noticias. Y justito vamos a comenzar con un preview de 30 segundos con el detrás de escenas que ya está disponible en Weverse de lo que fue la segunda temporada de ¿Estás seguro? Esto recordemos que también está disponible para aquellas que van a empezar a recibir ya sus photobooks porque viene como parte, digamos, del mismo photobook, un código QR que vas a poder utilizar en Weverse justamente para ver este detrás de escenas. También con lo que se nos va a venir en los próximos 2 episodios de ¿Estás seguro? Que por cierto son los últimos 2 de esta temporada. Lo que nos espera, bueno, pues sí, aquel viaje a Vietnam, donde por lo visto los chicos van a vivir muchísimas aventuras increíbles y también momentos donde los vamos a ver, pues así como los hemos estado viendo hasta ahora, juguetones, cariñosos, desinhibidos y sobre todo, pues viviendo la vida a tope. Por cierto, vamos a hablar acerca de que el día de hoy se dio a conocer una nueva canción de Jungkook, un cover de una canción navideña. Esta versión de Jungkook de Christmas Song debuta en el puesto número 1 en las tendencias mundiales de videos musicales. Apenas hace unas horas se estrenó un regalo, la verdad, muy especial de parte de Jungkook, que si ustedes no han escuchado la canción, las invito a que vayan a hacerlo porque no se van a arrepentir. Entre otras notas, desde la cuenta de Nicole nos comparte: el Corea comparte el nuevo video de Jungkook, embajador global de fragancias y bellezas de Chanel y protagonista de la portada el de enero de 2026. Su portada ocupa el edificio de 10 plantas de El Corea en Gangnam, Seúl, y justamente nos muestran este video súper impresionante con la portada de Jungkook. Sí, directamente desde Corea podemos apreciar este video que es muy impresionante, donde tenemos esta imagen de Jungkook que también se ve simple y sencillamente ensoñado. Jungkook para El Corea. La aparición de Jungkook en El Corea es una demostración magistral de presencia, versatilidad y estrellato. Cada foto, concepto y elección de estilo es deliberada, revelando una nueva dimensión de él, a la vez que conserva una identidad fuerte y cohesiva. No se limita a adaptarse a cada look, sino que lo eleva, convirtiendo la moda en estado de ánimo, emoción y narrativa. Esta doble página deja muy claro por qué Chanel Belleza y Fragancias acertó al elegir a Jungkook. Encarna la elegancia, la sensualidad y el refinamiento contemporáneo con una autenticidad inigualable. Su mirada, serenidad y carisma natural transforman cada fotograma en una declaración de intenciones, dejando una huella que perdura más allá de la página. Más que un artículo de revista, esta es una declaración de arte, influencia y estatura global. Jungkook no solo aparece en la página, define la era, establece el estándar y deja una huella que perdura. Y ya que comenzamos este video hablando acerca de que ya muchas van a empezar a recibir sus photobooks de ¿Estás seguro?, también tengo que decirles que el día de hoy comenzaron a darse a conocer fotografías del photobook de manera exclusiva. Ya empezamos a tener algunos adelantos. Les recomiendo mucho que estén muy atentas. Es probable que durante los próximos días vamos a tener muchos más, pero de momento les comparto estos que son una total belleza. ¿Ustedes qué piensan? Ya hablamos de los adelantos del photobook de los chicos de ¿Estás seguro? Temporada 2 y vean ustedes esta preciosa photocard que también se dio a conocer, así como otros momentos que también yo creo que van a ser simple y sencillamente imperdibles y que van a estar disponibles en este photobook. Y justamente estamos festejando los 5 años desde el lanzamiento de Christmas Love con Jimin y muchas de nuestras artistas favoritas también lo están festejando con nosotros. Recuerden que todo este arte y más está disponible en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano.
Y con esta preciosa imagen de este árbol navideño con Jungkook, vamos a aprovechar para agradecer a nuestros miembros del canal, porque es por ustedes que estos videos pueden llegar a muchísimas personas, así como también a nuestros colaboradores activos, así como también a todos nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. ¿Qué les puedo decir si no es que espero que tengan un día maravilloso? Todavía nos falta el análisis de lo que fue los dos en vivos que tuvimos esta semana, uno con Jungkook, Tae y Jin, y otro en vivo más que tuvimos con nuestros chicos de BTS que pasaron a desearnos unas felices fiestas. De mi parte les puedo decir que es exactamente lo mismo, les deseo lo mejor de lo mejor. Por aquí vamos a estar, recuerden que el día viernes vamos a seguir con nuestras transmisiones en vivo, así que por favor únanse y disfruten muchísimo el día de hoy, que es Nochebuena, y mañana Navidad. Disfruten también de Está Seguro. Así que les dejo un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos y nos escuchamos en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.